Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo dedicado a la tercera parte del siglo XX, después del desastre. Y ahora vamos con un asunto musical, después de haber visto sobre todo cuestiones literarias. Hoy entramos de lleno en la música del siglo XX, con un músico esencial que cubre, de hecho, todo el siglo XX, no solo la segunda parte, como es Dmitri Shostakovich. Si recordáis, el año pasado, en la primera sesión, yo mismo puse unos fragmentos de la séptima sinfonía para ilustrar un poco lo que había sido la influencia de la guerra en la música y para dar el tono del curso. Y hoy tenemos el inmenso privilegio de tener con nosotros otra vez a mi querido amigo Luis Gago, que ya tiene la amabilidad de visitarnos cada año en este mismo ciclo y también en otros, para hablarnos con detalle de una cuestión que es verdaderamente apasionante, muy compleja, muy difícil de detallar, porque está llena de trampas y que ha sido muy mal interpretada, como seguramente nos contará durante muchísimo tiempo, cómo es la relación de Shostakovich con el poder y en particular con Stalin. Ya sabéis que Shostakovich desarrolló toda su obra bajo el comunismo y especialmente bajo la dictadura de Stalin. Hizo algunas de sus obras más importantes y tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para poder desarrollar toda su libertad artística más allá de los dictados oficiales. Pero eso nos hablará, como digo, Luis Gago, al que ya conocéis. Es un excelente crítico musical. Para mi gusto es el mejor crítico que hay en España. Aunque diga que se retira, siempre dice que ya no ejerce, pero sigue siéndolo, será hasta el final. Un excelente crítico en las páginas del diario El País y en otros medios, pero también es un hombre de una vastísima cultura transversal que va mucho más allá de la música. Es un excelente traductor, un excelente lector de poesía y de literatura y un excelente conferenciante, como sabéis, y una persona de una extraordinaria humildad además, y además un muy buen divulgador. Así que una vez más, Luis, te damos las gracias por estar aquí con nosotros para hablarnos otra vez de un tema extraordinariamente complejo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Gracias, Andreu, por invitarme de nuevo a venir aquí y por permitirme hablar de este tema que efectivamente, como tú has adelantado, no es un tema nada fácil y que se puede abordar desde muchos ángulos, por así decirlo. Mi máxima siempre, cuando hablo en un foro como este que tenemos hoy aquí, es intentar que ustedes no se aburran, punto número 1, el más importante. Punto número 2, que todos ustedes puedan sacar algo en claro, que los que no sepan mucho de Shostakovich pues aprendan muchas cosas y los que saben mucho de Shostakovich pues que a lo mejor aprendan alguna que quizá no supieran. Con lo cual intento, por así decirlo, aportar algo a todas las sensibilidades diferentes. Lo que no me gusta nunca, desde luego, es hacer algo muy teórico. Es decir, yo podría estar ahora 1 hora y pico hablando sin parar sobre el tema que tenemos aquí. Ya podéis cambiar a mi PowerPoint ya, si queréis. Sobre el tema que tenemos aquí, que es hablar sobre la música y poder y sobre la relación entre Shostakovich y Stalin. En realidad, como diré un poco más adelante, la relación entre Shostakovich y Stalin, directa como tal, prácticamente es inexistente. Fue toda, por supuesto, a partir de personas intermedias. Pero eso sería muy aburrido y, sobre todo, entraríamos de lleno en el ámbito de la pura especulación, porque hay muchas cosas que no sabemos y que solo podemos imaginar. Y entonces eso quizá no nos llevaría a un terreno demasiado productivo ni para ustedes ni para mí. Por otra parte, siempre que hablo de un músico, de un compositor, y aquí lo he hecho ya en varias ocasiones, lo que más me gusta es que se escuche su música. Y entonces vamos a escuchar y vamos a ver también al propio Shostakovich interpretar su propia música en varias de las muchas diapositivas que tengo preparadas, y eso me parece que también es interesante y que también habla por sí solo y lanza muchos mensajes. Con lo cual, y en algunos casos, como ustedes van a comprobar, de manera quizás un poco desordenada, pero espero que para cuando terminemos, a eso de las 8, o un pelín más, si Andreu y las autoridades lo permiten, pues salgamos todos con por lo menos alguna idea y sobre todo también que nos hayamos quitado algunas de las muchas ideas preconcebidas, muchas de ellas falsas, que existen sobre la relación entre Shostakovich y el poder
y sobre la relación entre Sostakovich y el régimen en el que le tocó vivir, que fue el régimen soviético. Y eso además nos puede ayudar también a entender cosas que suceden hoy y ahora en Rusia, porque lo que le pasó a Sostakovich en la Unión Soviética le está pasando a muchas personas en la Rusia actual, que no pueden decir lo que piensan porque ya saben ustedes las consecuencias que eso traería. Y ustedes habrán leído en los periódicos en los últimos meses los problemas de muchos artistas rusos para no poder actuar en Occidente si no condenaban explícitamente la invasión de Ucrania. Pues bien, esto que es ahora absolutamente actual, podemos transferirlo mutatis mutandis a cosas que le pasaron a los artistas soviéticos, y probablemente el más grande compositor de la época soviética, junto con Sergei Prokofiev, fue justamente Dmitri Shostakovich. Cada uno tiene sus preferencias y sus gustos, pero desde luego si hay que citar o hay que elegir únicamente a dos compositores de la época soviética, con vidas muy diferentes y talentos muy diferentes entre sí, son justamente Sergei Prokofiev y Dmitri Shostakovich. Pero hoy Prokofiev aparecerá mencionado quizá únicamente muy de pasada, porque todo el foco de atención va a estar puesto en Dmitri Shostakovich, que nació en 1906 en San Petersburgo. Estos son sus padres, Dmitri y Sofía. Eran personas con una buena posición social. La madre era pianista, profesora de piano, y de ella aprendió Dmitri sus primeras lecciones de música. Y aquí tenemos un retrato con tan solo 13 años de Mitya Shostakovich, como le llamaban familiarmente a Dmitri, pintado por el artista Boris Kustodiev, que era un artista famoso y que indica también las buenas conexiones que tenían sus padres con la intelectualidad de San Petersburgo. Aquí lo vemos con una partitura de Chopin, y este es un cuadro que acompañó a Shostakovich durante toda su vida. Es decir, en todas las residencias que tuvo, tanto en San Petersburgo como en Moscú, este cuadro de Boris Kustodiev siempre lo acompañó. Aquí vemos su mirada limpia, sus ojos azules, su seguridad, abrazando casi esa partitura de Chopin. Su padre murió pronto, murió en 1923, cuando él tenía tan solo 17 años, y siempre tuvo una unión muy fuerte con su madre, que fue la que logró mantener a la familia, a él y a sus 3 hermanos. Cuando llegó la Revolución Rusa y la Guerra Civil, la madre daba clases de piano, ni siquiera a cambio de dinero, sino a cambio de comida. A partir de la Revolución Rusa también, como saben, a las personas que tenían buenas casas les obligaron a acoger a otras personas, es decir, a que ocuparan habitaciones, con lo cual llegaban extraños a vivir en tu propia casa. Los Shostakovich, como he dicho, estaban bien relacionados y consiguieron que las personas que fueron a vivir a su casa fueran amigos o amigos de amigos, para no tener que compartir su casa con desconocidos. Con 13 años únicamente, Shostakovich, que demostró tener un talento descomunal para la música, logró ingresar en el Conservatorio de San Petersburgo. Allí tuvo a varios profesores de gran relieve, y la obra con la que se graduó en 1926, es decir, cuando tenía tan solo 19 años, fue la que se publicaría como su Opus 10, la Sinfonía número 1 en Fa menor, Opus 10. Es una obra que inmediatamente viajó fuera de la Unión Soviética y fue interpretada tanto en Europa como en Estados Unidos. Fue interpretada muy poco después de su estreno en San Petersburgo, que se estrenó el 12 de mayo de 1926, por un director como Bruno Walter, el gran discípulo de Gustav Mahler, o también por Otto Klemperer o por Arturo Toscanini en Estados Unidos. Es decir, que la obra de un jovencito de 20 años inmediatamente traspasó las fronteras de la Unión Soviética y fue interpretada tanto en el resto de Europa como en Estados Unidos. Y para hacernos una idea del talento que tenía Shostakovich en el género musical orquestal serio por antonomasia, que era la sinfonía, vamos a escuchar pequeños fragmentos de cada uno de los 4 movimientos que ven ahí, que como ven tienen las típicas denominaciones en italiano que habían acompañado a la sinfonía desde su nacimiento en la primera escuela de Viena con las obras pioneras de Haydn y de Mozart. Primero, un ejemplo del primer movimiento.
Fíjense, comienzo con una trompeta, con instrumentos de viento. Es decir, ya eso es inusual, ya se sale de la norma característica. Ya demuestra tener una voz propia, diferente. Hayan visto que ya se había producido la transición entre esa introducción marcada allegretto y luego el allegro non troppo. El segundo movimiento, que os vamos a escuchar en un fragmento, demuestra el talento que desde muy pronto mostró Šostakovič para escribir una música que podríamos denominar satírica, mordaz, llena de un humor bastante negro. Un piano, cosa que no es habitual en una sinfonía, que era su instrumento y que han visto cómo lo utiliza ahí con un carácter casi solista. Y la música con este impulso absolutamente constante que parece no detenerse nunca. Etcétera. Aquí sí que teníamos esta sección más lenta. Una cosa que demostró también Šostakovič desde el principio era una gran facilidad para escribir movimientos lentos de una gran intensidad emocional. Este es solo su primera sinfonía, pero podemos pensar, por ejemplo, en el movimiento lento de su cuarta sinfonía o de la octava sinfonía, que es quizá el más impactante. Y ya desde el principio, aunque siendo aquí apenas un adolescente, vemos también su gran capacidad para crear tensión emocional en movimientos lentos. Vamos a escuchar un pequeño fragmento.
Una cosa interesante es que nos damos cuenta de que la música no nos recuerda a nadie. O sea, a pesar de ser una primera sinfonía de una persona muy joven, no está imitando a nadie. No nos suena, pues no sé, ni a Tchaikovsky, ni a Brahms, ni a Bruckner, ni a Mahler. Es decir, es una música personal. Desde el principio Sostakovich demostró tener un lenguaje muy personal, como vamos a ver ahora, más acentuado aún en obras posteriores. Sabía muy bien lo que quería decir y cómo quería decirlo. Esta es la pieza con la que se graduó en el Conservatorio de San Petersburgo, o sea, es su pieza de final de carrera, por así decirlo. Y quizá mientras suena la música me gustaría también decir algo muy importante, y es que he dicho que esta obra se estrenó en 1926 en San Petersburgo. ¿Ven cómo va creciendo ya poco a poco la intensidad emocional? Bueno, en qué poco tiempo, desde que empezó este movimiento lento, él ha conseguido crear un arco ascendente hasta llegar a ese clímax, ahora cómo ha vuelto a bajar, luego más tarde volver a subir. Antes de escuchar los dos pequeños ejemplos del último movimiento, voy a decir lo que quería decir, que no he querido decirlo sobre ese crescendo justamente del lento, que era el punto que quería mostrar, y es que he dicho que esta obra se estrenó en 1926 y se estrenó en San Petersburgo, por supuesto con presencia del compositor, que celebró durante toda su vida el 12 de mayo, que fue el día que se estrenó, como una fecha capital dentro de su vida como creador y como compositor. ¿Y por qué quiero poner énfasis en esto? Pues porque entre el comienzo de la Revolución Rusa en 1917 y el final de la Guerra Civil Rusa entre los bolcheviques y los blancos, muchos de los más grandes músicos rusos huyeron del país, es decir, decidieron no quedarse en la Unión Soviética. Por ejemplo, Rusia perdió, entre comillas, o sea, huyeron de Rusia tres grandes Sergeis: el pianista y compositor Sergei Rachmaninov, el pianista y compositor Sergei Prokofiev y el gran director de orquesta Sergei Koussevitzky. Y se fueron también tres de los más grandes instrumentistas que había en la Unión Soviética: el pianista Vladimir Horowitz, el violonchelista Gregor Piatigorsky y el violinista Jascha Heifetz. Casi todos ellos se fueron a Estados Unidos. Muchos no volvieron nunca volvieron. Prokofiev volvió, desgraciadamente para él, en 1936 volvió y vivió ya hasta el último día de su vida, en 1953, en la Unión Soviética, sufriendo lo indecible. Sostakovich no se fue, decidió quedarse. Podría haberse ido, como todos ellos, pensando que en Occidente iba a tener una vida más fácil, con menos presiones, no sometida al dictador de turno. Lenin había muerto en 1924, es decir, esta sinfonía se estrenó cuando Stalin ya era el máximo mandatario de la Unión Soviética. Pero Sostakovich decidió quedarse. No se fue, como todos estos 6 grandes músicos, y podría citar muchos otros, que en cambio optaron por la vía más o menos fácil o más o menos cómoda de irse. Sostakovich sabía que estaba pagando un precio por quedarse. Su familia, sus padres y él mismo acogieron con los brazos abiertos la Revolución Rusa, aplaudieron el fin del régimen zarista
que consideraban un régimen autocrático y malo para la sociedad rusa, y acogieron la Revolución Rusa con los brazos abiertos. Y Shostakóvich, insisto, se quedó. Y eso es algo que es muy importante para comprender todo lo que va a pasar después. Por supuesto, se podía haber ido más tarde también. No se tenía por qué haber ido, como hicieron todos ellos, entre el 17 y el 21. Se podía haber ido más tarde. Ya he dicho que Prokofiev también decidió volver y otros músicos se fueron más tarde. Shostakóvich nunca se fue de la Unión Soviética y tuvo muchas oportunidades para hacerlo, porque a partir de 1949, sobre todo, viajó mucho al extranjero. Viajó a Europa, viajó a Estados Unidos. Y todos recordamos de aquellos años cuando la gente se quedaba y pedía asilo político en otro país. Él nunca lo hizo. Nació en San Petersburgo y murió en un hospital de Moscú, por decisión propia. Tuvo muchas oportunidades para irse y vivió primero bajo Lenin, primero bajo los zares, luego bajo Lenin, luego bajo Stalin, luego bajo Khrushchev y luego bajo Brezhnev. En ningún momento se fue. Primer cosa que tenemos que tener muy presente. Y ahora ya sí vamos a escuchar los dos pequeños fragmentos del último movimiento de esta sinfonía número 1, en la que inmediatamente grandes directores como Bruno Walter, como Arturo Toscanini, como Otto Klemperer, defensores de la modernidad, percibieron de inmediato que en este adolescente de 19 años había una voz diferente que había que seguir y que había que promover en Occidente. Comienzo con un timbal en solitario, un timbal solo, sin nadie más en la orquesta. Otro gesto individual que les animo a que recuerden para más adelante, cuando escucharemos otro ejemplo de uso en solitario de los timbales. Siguen sonando. Esto no lo había hecho nadie, dejar unos timbales tocando en solitario. Y así es como acaba esta primera sinfonía, insisto, que revela el talento descomunal de este jovencísimo compositor que ya se abrió camino mucho más allá de las fronteras de su país con esta obra. Este es el aspecto que tenía Shostakóvich en 1925, cuando estaba componiendo esta sinfonía, que, como digo, se estrenó el 12 de mayo del año siguiente, del 26, y en una carta a un amigo, Boleslav Jaworski, le escribe algo que nos revela cuál era su carácter y cuáles eran sus ambiciones. Me gustaría escribirles a mis queridos profesores Alexander Konstantinovich Glazunov, que era el director del Conservatorio de San Petersburgo, Nikolai Alexandrovich Sokolov, Maximilian Osevich Steinberg, que fue su profesor de composición, y Leonid Vladimirovich Nikolaev, gracias por enseñarme el oficio de músico. Gracias, Maximilian Osevich, por enseñarme a temer las octavas paralelas y enseñarme cómo evitarlas. Gracias, Nikolai Alexandrovich, por enseñarme cómo unir dos temas y por enseñarme cómo escribir malas fugas. Gracias, Leonid Vladimirovich, por enseñarme técnica pianística y cómo aprender de memoria pasajes difíciles. Y gracias, Alexandre Konstantinovich, por todo lo que sucedió bajo tu atenta vigilancia.
Y ahora, dadme mi libertad. Dejadme escuchar la voz que me habla desde mi interior y no me obliguéis a aceptar incondicionalmente lo que oigo que me decís. No va a haber servidumbre musical. Dadme mi libertad. Él quería ser un compositor que escuchara únicamente su propia voz interior y que no siguiera los consejos académicos, que le habían ayudado mucho, por supuesto, en el conservatorio, pero que él quería desarrollar a su propia manera. Como ya he dicho, con la muerte de su padre, la familia vivió muchas penurias, muchísimos problemas económicos, y para llevar dinero a casa, Sostakovich se dedicó a tocar el piano en cines y en teatros durante las representaciones o durante la proyección de películas mudas. Y eso le hizo dedicarse desde muy pronto a componer también música para el cine, que es quizá una parte muy poco conocida de la producción de Sostakovich. Vamos a escuchar en primer lugar, y por eso están marcados aquí en negrita, la tercera película y la primera de la película La Nueva Babilonia, que es muy poco posterior a esta película, a esta sinfonía, que es del 26, y La Nueva Babilonia con el director Grigori Kozintsev, al que me referiré también en más de una ocasión y con el que espero que acabemos la sesión de esta tarde. Ahora vamos a ver un ejemplo de 2 vídeos, pero antes vamos a escuchar un vals que compuso para la película Montañas Nevadas del año 1931, por lo menos un poquito. Esta música, por ejemplo, no habría formado parte nunca de esa primera sinfonía, que es una obra que está escrita para un género muy diferente y con un espíritu musical muy diferente. Pero este vals es una música perfecta como ilustración, como banda sonora de esta película Montañas Doradas. Es decir, Sostakovich componía la música adecuada para cada diferente medio. Y su experiencia como pianista en la proyección de películas mudas le hizo, desarrollar una especialidad, una especial habilidad para componer este tipo de música de consumo fácil y concebida como música de acompañamiento. Y ahora lo que vamos a ver son 2 pequeños vídeos de esa película, La Nueva Babilonia, que es una película que está basada en la Comuna de París. Recuerdo que estamos en 1929,
La película es de Grigori Kozintsev, con el que colaboraría durante 40 años Sostakovich. Y esto es, por supuesto, una película soviética en la que está utilizando los acontecimientos de la Comuna de París para defender la lucha y la revolución contra el opresor. Es decir, es una película ideológica que se titula La Nueva Babilonia. Vamos a ver otro pequeño ejemplo. A Sostakovich siempre le encantaron las músicas populares, el cancán, el foxtrot, la polka, y la utilizó en muchas de sus músicas, casi siempre con ese especial talento para la ironía, para la burla, para la mordacidad al que me he referido antes. Aquí tenemos la segunda lista de películas en las que colaboró Sostakovich componiendo música. Ven que la última, aquí abajo del todo, no sé si la llegan a ver, es una maravillosa versión del Rey Lear de Shakespeare de 1970, es decir, por eso he dicho que colaboró con Grigori Kozintsev durante 40 años, pero ahora me gustaría que escucháramos un fragmento de una música que casi todos ustedes conocerán, que es un vals que utilizó en la película El primer destacamento de 1955, pero que había compuesto mucho antes, porque Sostakovich, como podríamos decir todos los grandes compositores, les encantaba reutilizar músicas que ya tenían compuestas y a las que les encontraban una nueva ubicación. Este es un vals de una suite de jazz que compuso en los años 30 y que la utilizó con gran maestría Stanley Kubrick en su película Eyes Wide Shut, que es cuando se hizo más popular, pero es una música de Sostakovich. Insisto, aparece como vals en la banda sonora del primer destacamento del 55, pero fue compuesta más de un cuarto de siglo antes, en esas suites de jazz. Y el siguiente ejemplo que vamos a ver, y el último por ahora, es un fragmento de este Hamlet, en la traducción de Boris Pasternak. Esta es una extraordinaria melodía de vals que la hubiera podido firmar con mucho gusto cualquier miembro de la familia Strauss. Vamos a ver este pequeño fragmento del Hamlet. Cuando aparece Ofelia ahogada. Es ahí como utiliza una celesta en el momento en el que aparece el cadáver de Ofelia ahogado en el agua. Qué cambio tan extraordinario de textura y de timbre para recibir el impacto visual del cadáver.
Es decir, que hemos tenido varios ejemplos, digamos, del Sostakovich práctico, del Sostakovich que compone música para el cine, también compone mucha música para el teatro, al margen, digamos, de su producción como compositor serio, oficial, podríamos decir así. En esta fotografía vemos a Sostakovich en 1929, es decir, cuando compuso la música de la Nueva Babilonia, y a su lado, aquí, está sentado el gran genio de la dirección teatral de la Unión Soviética en aquel entonces, que es Vsevolod Meyerhold, que fue el gran revolucionario de la dirección de escena en la Unión Soviética. De pie tenemos a Vladimir Mayakovsky, a Alexander Rodchenko, durante los ensayos de La Chinche, que era una obra que representó Meyerhold, y si se fijan en la foto, Sostakovich parece su hijo. O sea, son tres grandes popes del teatro soviético y el jovencito con un talento desmesurado que colabora componiendo la música incidental. Aquí tenemos la obra Klop, que es lo que pone aquí en ruso, La Chinche, que es esta obra de Meyerhold, cuyo nombre vemos aquí, y aquí marcado en amarillo, ven que pone música de Dmitri Sostakovich. Pero, lógicamente, siendo un músico con el talento, con las capacidades y con la ambición de Sostakovich, aparte de escribir música abstracta, es decir, música orquestal, música de cámara, música para piano, era natural que en algún momento Sostakovich centrara su atención en el mundo de la ópera. Y lo hizo muy pronto, poco antes incluso de esta fotografía que acabamos de ver, porque su primera ópera, La Nariz, está compuesta entre 1927 y 1928 y se estrenó, como pueden ver ahí arriba, en el Teatro Mali de Leningrado el 18 de mayo de 1930, es decir, 4 años y 6 días después del estreno de esa primera sinfonía de la que hemos escuchado varios fragmentos. La Nariz está basada en un relato de Nikolai Gogol, un relato casi podríamos decir proto-absurdo, es casi un proto-Beckett, porque saben que trata de un hombre que se levanta y no tiene nariz, y luego la nariz tiene vida propia y se la encuentra él y habla incluso con ella. Y su segunda ópera, y última, de la que hablaré luego con más detalle, es Lady Macbeth, de Distrito de Semsk, que se estrenó en 1930, en 1964, en el mismo teatro, en el Teatro Mali de Leningrado. Se había compuesto antes también, entre 1930 y 1932, y que es, digamos, el momento crucial en el que se produce el primer gran choque entre Dmitri Sostakovich y Joseph Stalin. Pero antes de llegar a Lady Macbeth, me gustaría detenerme un rato, no sé si será todo el que me gustaría, pero por lo menos un rato, en La Nariz, porque entiendo que es una ópera que pocos de ustedes quizás habrán visto representada en un teatro y quizás no la hayan escuchado muchas veces, porque es una obra que ha estado durante décadas olvidada, ahora se vuelve a representar. De hecho, en el Teatro Real de Madrid se va a representar en la próxima temporada, creo que en el mes de abril o algo así, y el año pasado se estrenaron 2 nuevas producciones, una en Londres, que es la que va a venir a Madrid justamente, y otra en Múnich, de la que luego quizá veamos un pequeño fragmento y a cuyo estreno tuve la suerte de asistir. La Nariz solo tuvo 16 representaciones, no porque fuera vetada por Stalin, sino porque, digamos, los comisarios culturales de la época pensaron que no era una obra suficientemente soviética y que no defendía valores soviéticos, que era demasiado irónica, que era demasiado moderna, que citaba demasiada música popular y que no era una ópera adecuada para el pueblo soviético. Es una ópera además complejísima, necesita montones de cantantes, hay hasta 78 partes vocales diferenciadas, con lo cual llevar la escena requiere un esfuerzo considerable. Aquí vemos el cartel del estreno de 1930, como he dicho, el 18 de mayo, y Sostakovich, después de que desapareciera literalmente de los teatros, no volvió a verla él representada hasta el año 1974, es decir, 40 años después.
O sea, una de sus obras más, 34 años después, una de sus obras más geniales, como espero demostrar ahora con algunos ejemplos que van ustedes a escuchar, no pudo oírla ni verla durante nada menos que 44 años, cuando por fin fue rehabilitada y volvió a interpretarse en Moscú. Antes se había rehabilitado en Occidente y en algunos países en los años 60 pudo verse. Yo, por ejemplo, la vi por primera vez en Madrid en el año 92, recuerdo, en un teatro en Alcalá de Henares, en la misma producción exactamente con la que se rehabilitó en Moscú en 1974, con el director Boris Pokorovsky, luego lo vamos a ver, espero, y ahí fue la primera vez que yo vi la nariz y me quedé diciendo, madre mía, pero qué maravilla es esta, cómo es posible que esta obra no se haya representado y que no esté instalada de pleno en el canon operístico del siglo XX. Este es el comienzo de la partitura vocal, bueno, esto es nos, es decir, nariz, en ruso. Este es el comienzo de la partitura vocal. Y ahora, fíjese, si antes la primera sinfonía comenzaba con ese solo de trompeta, que ya he dicho que era algo inhabitual, fíjense con qué música comienza la ópera La nariz. Y eran todos instrumentos de viento. Aquí es cuando entran por primera vez los instrumentos de cuerda. Que los grandes popes de la cultura soviética pensaron que esto no era música para proletarios. Esto no era una música que se pudiera cantar, ni recordar, ni memorizar. Esto es una música decididamente moderna y que en muchos momentos además utiliza ritmos populares occidentales, pues como el foxtrot, como el cancán, como ya he dicho antes, y esto no era música adecuada para adoctrinar a las masas en la Unión Soviética. Aquí comienza ya a cantar. Esta es la partitura de esa parte que acabamos de escuchar ahora. Y fíjense cómo comienza la ópera entre Kovalov y Yakovlevich cuando le dice que tus manos siempre apestan mientras le está afeitando, que esto, por cierto, nos recuerda al comienzo de Wozzeck de Alban Berg, que es una ópera ligeramente anterior, muy admirada por Sostakovich, y que comienza justamente con Wozzeck afeitando también al capitán. Pues La nariz, curiosamente, comienza también con una escena en la que está afeitando Yakovlevich a Kovaliev. Тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки. Отчего ж вы вонять-то? Не знаю, братец, но только воняют. Entonces, entre el 18 de enero y junio de 1930, esta ópera se representa 14 veces y desaparece del mapa. Nunca más se sabe de ella. No se vuelve a representar en la Unión Soviética hasta el año 74. En el comienzo del acto primero, Iván Yakovlevich se despierta con el olor del pan recién horneado por Praskovia Osikovna, su mujer, y le pide un poco de pan caliente con una cebolla. Mientras rebana el pan, el barbero descubre horrorizado una nariz en su interior. Praskovia Osikovna lanza un torrente de reproches a su marido y lo acusa de ser un borracho y de otros crímenes. El perplejo Iván intenta calmarla y tener tiempo para reflexionar, pero ella, repitiendo incesantemente a voz en grito la palabra largo, lo escucharemos enseguida, lo echa de la casa para que se deshaga de la nariz. El escenario se oscurece y se ve al inspector de policía del distrito. Esa palabra largo, que en ruso es von, lo repite la mujer, como vamos a ver enseguida y escuchar, nada menos que 46 veces. Algo que tampoco está muy en consonancia con lo que venía siendo la ópera tradicional en Occidente.
другого. Ну, совершенно невозможно требовать двух вещей сразу. Прасковья Осиповна не любит таких прихотей. Плотное. Что бы это такое было? Нос! Nos. Нос! Una nariz. Dentro del pan. Y ella le dice, ¿de dónde has sacado esa nariz, animal? Ahora. Постой, Прасковья Осиповна, я заверну его в тряпочку и положу в огород. Пусть там полежит маленечко, а после я его вынесу. Vemos también que la elección del tema por parte de Sostakovich es completamente novedosa. Es decir, se aparta completamente de los temas que habían elegido Tchaikovsky, Mussorgsky, Glinka, temas históricos, dramas de Pushkin, y opta por una obra de un carácter absolutamente paródico de Nikolai Gogol. Es decir, ya antes de componer una sola nota, ya estaba encaminándose en una dirección completamente diferente de todos cuantos habían compuesto ópera en Rusia antes de él. Y aquí vemos ese bon, 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 largo, 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 que repite hasta 46 veces la mujer del barbero. Fíjense la instrumentación también, que novedosa, con este uso de los instrumentos de viento, de flauta, trompetas, clarinetes. А нос совсем не то. Ничего не разберу. Неси куда хочешь, чтобы духу его не слыхало. Recordemos que Sostakovich tiene 24 años y es su primera ópera. Es decir, que si antes tenía 19 y era su primera sinfonía, ahora tiene 5 más y es su primera ópera, y demuestra también tener un lenguaje absolutamente propio. En la escena siguiente, en el terraplén para evitar las riadas del Nieva, el barbero se muestra consternado y se encuentra a diversos conocidos, lo que le impide deshacerse de la nariz. Finalmente la tira al río, tras lo cual se rompe la tensión con una fanfarria para el metal. El inspector de policía, cuya tesitura muy aguda es un reflejo irónico de su altura, interroga al desdichado barbero. Los intentos de Iván por salir del apuro son infructuosos, ya que no consigue engañar al inspector, que exige saber qué estaba haciendo. Vuelve a hacerse la oscuridad y se escucha un interludio instrumental para instrumentos de percusión de afinación indeterminada que vamos a escuchar enseguida. Primero vamos a escuchar esta parodia también de la voz esa extra aguda del inspector de policía como un tenor agudísimo. Lo que hablábamos en el movimiento rápido de la primera sinfonía, esa capacidad de Sostakovich para escribir esta música motórica que parece que no se detiene nunca, como si hubieran dado cuerda y fuera imposible que se parara, con un control absoluto del ritmo. Siempre el uso paródico de los instrumentos de viento, flautas, clarinetes, trompetas, trombones. Куда идешь? Кого
La música está reflejando el nerviosismo del barbero intentando deshacerse de la nariz y no pudiendo porque siempre hay gente o se encuentra el inspector de policía, y toda este nerviosismo, esta inestabilidad es la que refleja justo la música. Желаю здравия вашему благородию! Esa es la voz súper aguda del inspector de policía, que tiene un evidente tono paródico. Y como he señalado hace un momento, hay un interludio instrumental que está escrito únicamente para instrumentos de percusión, que lo empieza la caja, como ven aquí, con este ritmo que se va repitiendo. Y luego se van incorporando todo tipo de instrumentos de percusión. Esto es la primera vez que se hacía en la música occidental. No en una ópera, en cualquier tipo de música, componer una pieza estrictamente para instrumentos solo de percusión. O sea, antes de que Edgar Varese compusiera su famosa obra para instrumentos de percusión, en 1930, con 24 años, en la Unión Soviética, bajo Joseph Stalin, Dmitri Shostakovich compuso esta música que vamos a escuchar y ver ahora únicamente para instrumentos de percusión. Esto es el interludio de Lady Macbeth, en el primer acto. Etcétera. Así durante varios minutos. Novedad absoluta. Nadie lo había hecho nunca. Se le ocurre a Shostakovich y en una ópera. O sea, como un interludio instrumental entre una escena y otra. Todavía en el primer acto, vamos a escuchar sobre este pequeño fragmento, Dormitorio de Kovalyov, acompañado de diversos gruñidos instrumentales. Fíjense qué manera tan irónica los ruidos que hace él y el tono paródico con los glissandi de todos los instrumentos de viento. Esto tampoco lo había hecho nadie nunca. Nunca. Increíble. Es decir, que Shostakovich, en 1930, Unión Soviética, no se ha ido del país. El gran mandatario, el gran padrecito, es Joseph Stalin. Todavía puede hacer lo que quiere. Es cierto, como he dicho, que esta ópera tuvo 14 representaciones y no volvió a verse representada en la Unión Soviética hasta 44 años después. O sea, vaya una cosa por la otra. Pero todavía podía hacer absolutamente lo que quería. Un galop. De nuevo con instrumentos de percusión, en este caso un xilófono.
trompeta, es decir, música totalmente paródica. Parece música de cabaret más que otra cosa. Maravillosamente instrumentada siempre, con un despliegue de recursos técnicos impresionante. Y humor, por supuesto, porque La nariz es un relato que está absolutamente lleno de humor. En este primer acto, en la Catedral de Kazán, en abrupto contraste con los extremos grotescos anteriores, la atmósfera musical de esta escena es más contenida y solemne, con un dramatismo más contenido. Se oyen plegarias corales con una línea aguda para soprano y entonces aparece la nariz como un personaje, es decir, una nariz que tiene vida propia, la que se ha perdido, la que se ha encontrado al principio de la ópera dentro del pan, enfrascada en sus oraciones y vestida con el uniforme de un consejero de Estado. Tapando el hueco de su cara, el que se ha quedado sin nariz, porque la nariz tiene vida propia, con un pañuelo entra el mayor Kovalyov, reconoce a su propia nariz y se muestra confundido porque no sabe cómo dirigirse al apéndice que está vestido con un rango superior al suyo. Esto es uno de los rasgos irónicos de Gogol, que resulta que la nariz tiene ahora un rango social más alto que su propio propietario que se ha quedado sin ella y eso le sume, como escribo ahí, en el nerviosismo. Vamos a escuchar solo un pequeño fragmento para que veamos también, esto me recuerda siempre al comienzo del segundo acto del Peter Grimes de Benjamin Britten, sobre el que luego quizá pueda decir algo, donde hay una escena doble entre el pueblo que está rezando en la iglesia en un domingo y Ellen, la maestra que está con el aprendiz de Peter Grimes fuera, y se produce una escena en paralelo. Pues aquí se produce una escena en paralelo entre los rezos dentro de la catedral y el encuentro de Kovalyov con su propia nariz, que tiene vida propia y tiene un rango jerárquico mayor que él. Como ven, la nariz canta. La nariz es un personaje más. Ceremonia religiosa ortodoxa dentro de la catedral. La soprano. Shostakovich dominaba todos los registros. Todo lo que quería hacer lo podía hacer. Le sobraba talento. Aquí quiere simular una ceremonia ortodoxa, antes un galop, antes una introducción paródica, ese interludio para percusión. No tiene límites, tiene libertad total todavía para hacer lo que quiere sin que inicialmente pase nada. Y compone esto con 23 y 24 años, aunque se estrena cuando ya tiene 26.
Este es Kovalyov tapándose con un pañuelo que no tiene nariz y hablando con su propia nariz, a la que ha visto con aspecto de consejero de Estado y por tanto con un rango superior al suyo, a la vez que continúa la ceremonia religiosa por detrás. Esta es la nariz, que le pregunta qué es lo que quiere. Es genial, o sea, el argumento es genial porque el relato de Gogol es genial y Sostakovich le supo sacar todo el partido. En el acto segundo aparece una fanfarria introductoria que vamos a escuchar solo un poquito porque si no, no nos va a dar tiempo a nada. Las trompetas son fundamentales siempre en Sostakovich. De nuevo el tono irónico, mordaz, satírico, fundamental en una obra como esta, etc. Luego hay una escena muy divertida en la oficina de anuncios del periódico, en la que aparecen montones de personajes, pero que demuestra un dominio de la técnica contrapuntística impresionante. Aquí solo visualmente ya se ve la complejidad de la escritura a muchísimas voces, que son de toda la gente que está poniendo anuncios en el periódico. Vamos a escuchar un poquito solo. Cada uno pone un anuncio diferente, como pueden leer. Es decir, es politextual, todos los textos se superponen y la música está escrita con un dominio total de la polifonía y del contrapunto. Este es un pasaje solo para violonchelos, otro rasgo de originalidad. La única idea que quiero sacar de estos ejemplos es que se den cuenta de qué obra tan genial era La nariz y cómo quedó por completo arrumbada en el olvido. Aquí Iván, en el apartamento de Kovalyov, canta una canción folclórica cuyo texto está sacado de Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky y Sostakovich lo escribe con balalaikas y con un flexatón, que es como una especie de sierra que se va girando, o sea, se va curvando y se va pasando, frotando con un arco, y eso hace que produzca unos sonidos extraños. Estas son las balalaikas. Esto es lo más cercano, digamos, a lo que podríamos denominar música folclórica o popular. Esto sí que sería del agrado de esos santones culturales, porque esto suena a una canción que podría uno escuchar cuando va a un pueblo y alguien se pone a cantar, que no tiene nada que ver con todo lo que hemos escuchado hasta ahora. De nuevo, una parte agudísima para tenor, muy incómoda de cantar, como hay varias otras en la ópera, etc. Luego suena el flexatón. Pues bien, en la producción que he dicho que se estrenó el año pasado en la Royal Opera House, que es del director australiano Barry Kosky, que es la que se va a poder ver en Madrid en abril y que les recomiendo al que pueda que vaya porque es una maravilla, Barry Kosky puso el énfasis justamente en el humor y en la ironía de esta obra. Y en un momento en el que el protagonista está en la cama, fíjense lo que ideó Barry Kosky. Varias narices bailando claqué.
etcétera. Muy divertido y muy bien pensado. Ya al final, afortunadamente, Kovalyov recupera su nariz y su barbero, Iván Yakovlevich, llega para afitarlo y los dos intercambian sus cumplidos habituales. Está feliz de que tiene otra vez la nariz en su sitio. Fíjense cómo la música expresa ese momento de felicidad, que ha recuperado por fin su nariz y que está en su sitio entre mis dos mejillas. Pues bien, la producción que yo vi estrenada en la Ópera de Múnich, que creo que fue en el mes de octubre de 2021, que todavía íbamos con muchas mascarillas y estaba el teatro con muchas restricciones de aforo, el director fue este ruso, Kirill Serebrennikov, que quien haya seguido el último Festival de Cannes en el pasado mes de mayo estrenó una película, que creo que no ha llegado todavía a España, que se titula La esposa de Tchaikovsky. Y en el Festival de Aviñón de este mismo verano, también Kirill Serebrennikov estrenó una obra titulada El monje negro. Kirill Serebrennikov, cuando dirigió esta producción de La nariz en Múnich, estaba todavía en Moscú, arrestado por el régimen de Putin. Él dirigía el Centro Gogol de Moscú y lo acusaron de desviar fondos para su propio beneficio. Kirill Serebrennikov además es homosexual, poco adicto al régimen de Putin, tenía todas las papeletas para que le fuera mal, estuvo en arresto domiciliario y de hecho dirigió la producción de La nariz desde Moscú, desde su casa, por Zoom. Y este es un vídeo que preparó la Ópera de Baviera, en la que él explica... The opera was written by young Shostakovich, and it's full of energy and imagination. There is so much punk, youth and radicalism in it. Although the composer wrote an opera about Russian life of 19th century and he wrote it for Leningrad Theatre, actually he was inspired by the Moscow Meyerhold Theatre, which existed in 20s and early 30s, and which was quite a phenomenon for world theatre and Russian theatre, of course. Shostakovich was inspired by the play The Inspector, which Meyerhold also staged after Gogol. Later, the Stalinist regime destroyed Meyerhold and his theatre for formalism, and Shostakovich himself lived for many years in fear of repeating the same fate, the fate of Meyerhold. Also, almost 100 years of difference lays between the plot of the opera Die Nase and the time of its writing, and another 100 years separates us from the time of writing the opera. We can find a lot of parallels. The parallels are quite visible, as if everything in Russia and in the world repeat in a circle or in a spiral. Therefore, our performance is a story of a desperate Major Kovalyov who lost his identity somehow, and he passes through a huge and strange city full of vanished and strange lost people, and the energy of mechanism and dismemberment can be heard very clearly and easily in this fantastic music. I'd like to say that together with Vladimir Yurovsky and our cast, we will make this performance listening to this extraordinary music of young genius. Y aquí vemos solo un momento cómo dirigió Kirill Serebrennikov. Bueno, esto, no, a ver, aquí. Ahí debería arrancar un vídeo, pero no arranca. Bueno, lo que hizo Serebrennikov es justo lo contrario que hizo Barrikovsky. Barrikovsky hace una farsa y Kirill Serebrennikov lo que hace, por motivos personales perfectamente comprensibles, es que convierte a la Rusia de la trama en un estado policial. Entonces, todos son policías. Y lo curioso es que los personajes, todos tienen más de una nariz. Es decir, lo raro en su producción es tener solo una nariz. El que tiene una nariz es la normal. Lo normal es tener muchas narices. Entonces, si se fijan en las fotos de la producción, todos tienen muchas narices, excepto justamente el protagonista.
Esto es Niet, una manifestación, ven, las policías, todos son policías, es un estado absolutamente policial. Estos son imágenes, y este es el único momento así un poco de esperanza, que es justo la escena final, en la que vemos a esta niña con ese globo rojo y ese traje azul. Es una puesta en escena completamente deprimente. Mi amiga Monse, que está aquí, la vio conmigo cuando se repuso este verano en el Festival de Ópera de Múnich, y es imposible reírse una sola vez. O sea, es una visión absolutamente negra de Rusia como un estado policial. Entonces, insisto, Serebrennikov todavía estaba en arresto domiciliario en Moscú, dirigió todo por Zoom, y ahora está exiliado en Berlín, como hemos visto en esas dos noticias de esos dos recientes estrenos de una película y de una obra de teatro en el Festival de Cannes y en el Festival de Avignon. Es decir, es una mirada a la nariz completamente diferente de la de Barrikovsky. Y la nariz acaba justamente con esta frase, y también la ópera: ¿pero acaso no suceden cosas absurdas en todas partes? Sin embargo, a pesar de todo, cuando se piensa realmente en ello, todo esto tiene una cierta importancia. Da igual lo que se diga, porque este tipo de hechos acontecen en el mundo, suceden raramente, pero suceden. Se refiere a que alguien de repente vea cómo su nariz no la tiene en su cara y ha adquirido una vida propia. Gennady Rodebensky y Vladimir Prokofsky fueron los responsables de que con la Ópera de Cámara de Moscú se recuperara en 1974 esta ópera que llevaba 44 años olvidada. Insisto, esta es la producción que viajó por gran parte del mundo y la que yo pude ver en el año 92 en el Teatro de Alcalá de Henares con admiración absoluta. Esta producción de Boris Pokrovsky se filmó, como ven aquí, en 1979, 5 años después del estreno, y tenemos la suerte de tener imágenes de los ensayos en las que un Shostakovich ya muy viejo, esto es el año 74, Shostakovich muere en 1975, es decir, un año después, y aquí lo vemos ya muy ajado, muy enfermo, durante los ensayos de su ópera juvenil, que de repente podía ver de nuevo 44 años después, y de haber pasado infinidad de penalidades a las que me referiré a continuación. Este es Shostakovich con su mujer, Irina, su tercera mujer, su hijo, Maxim. Este es Gennady Rodebensky, el famoso director de orquesta, que fue el responsable musical de esta recuperación. Imagínese este hombre viendo una obra que había compuesto con 22 años y de repente verla. Там, может быть, пропущено случайно в вашей партитуре, потому что ему полагается быть. Цифра 131 такт. Fíjense su cara de enfermo, de cansado, había tenido 2 infartos ya, sabía que estaba sentenciado, y cómo le da instrucciones a Rodebensky sobre cómo quiere que se hagan las cosas. Первый такт. Con sus gafas de miope eternas. Ahí está con Rodebensky, que es el que está a su derecha. Они несут. Вот, Максим, ты, может, потом пойди туда, встань, где самые... Ну, так пойти, я не знаю... Y esto marcó el comienzo de la recuperación internacional de la nariz. Como ya he dicho antes, en los años 60 se había hecho esporádicamente en algunos teatros. Fue esta producción de la Ópera de Cámara de Moscú, que viajó por muchos lugares, la que realmente la devolvió al lugar que nunca tenía que haber abandonado, que es el de una de las óperas más geniales, más pioneras, más avanzadas del siglo XX, sin ninguna duda. Kovalyov, que es el protagonista, el que pierde la nariz. Y otro pequeño vídeo, también de esto mismo, en la que Boris Pokrovsky, que fue el responsable escénico,
Что же главное, что заставило меня в свое время обратиться к этой опере? Я думаю, что она является тем произведением, которое как бы служит рубежом между классическими операми XIX века и между temi. Me dice Andreu que hay que terminar a las 8 y esta es la diapositiva número 69 de 146. Es decir, que vamos a ir ahora a toda mecha. Bueno, vamos a ver un momentito solo, ver tocar el piano al joven Sostakovich para que disfrutemos. Año 1933. Su primer concierto para piano y trompeta, por eso vemos ahí a un trompetista. Era un virtuoso total del piano. Etcétera. La siguiente ópera de Sostakovich, como hemos visto antes, fue esta, Lady Macbeth de Mtsensk. Esta ópera se estrenó el 22 de enero de 1934 en San Petersburgo y se basaba en una obra de Nikolai Leskov que retrataba la vida miserable de la mujer de un comerciante en la época de los zares, que primero asesina a su suegro, lo envenena, luego ahoga con su marido a su amante, que previamente ahoga con su amante a su marido, el amante previamente la había violado. Luego los detienen, los descubren que son los asesinos, los mandan a un campo de prisioneros en Siberia y ahí él se enamora de otra mujer y Caterina, la protagonista, celosa, se ahoga con ella tirándose a las aguas heladas de un río. En la obra original de Leskov también Caterina mata a su sobrina, es decir, hay violaciones, envenenamientos, ahogamientos, palizas, infanticidio, es decir, hay absolutamente de todo. A pesar de todo, la ópera tuvo un gran éxito. Esta es una fotografía de la primera producción en Moscú. Tuvo un gran éxito, pero pasó algo en un momento dado muy importante, y es que fue a verla Joseph Stalin. Este es un ejemplo que me hubiera gustado escuchar, pero vamos a tener que cortar por todas partes. Esto es el propio Sostakovich tocando un fragmento instrumental de la ópera. Ven que es que parece un niño, es impresionante. Es que tenía todavía 26 años solo. Pues bien, el 22 de enero de 1936, Joseph Stalin y su el comisario del Consejo del Pueblo, el temible Vyacheslav Molotov, fueron a escuchar esta ópera al Teatro Bolshoi de Moscú. 22 de enero. Y el día 28 de enero salió publicado este artículo en Pravda, que era el periódico, el órgano oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y el título decía Sumburg vmesto muziki, es decir, caos en vez de música. Un texto que sería estupendo leer en detalle, y por eso me he tomado la molestia de traducirlo completo, pero que no voy a poder hacer, en el que el título ya lo dice todo. Es una denuncia de esta ópera, Lady Macbeth, del distrito de Semsk, como una obra cacofónica, burguesa, formalista, izquierdista en el sentido de trotskista, bolchevique, en lugar de los valores soviéticos que quería representar Joseph Stalin, y en la que, si se fijan en esta última frase de esta primera pantalla, dice: es un juego de ingenio inteligente que puede acabar muy mal. Les recuerdo que en esta misma época, 1936, es la época de las grandes purgas en la Unión Soviética, la época en la que Joseph Stalin se deshizo literalmente de todo el mundo, de las personas más cercanas a él, de las más lejanas, y hubo miles y miles y miles y miles de personas, bien asesinadas directamente, bien enviadas al Gulag, bien pudriéndose en las prisiones, y Sostakovich vio que en esto puede acabar muy mal. Era un anuncio inequívoco de que esto es lo que le podía pasar a él.
Al igual que había pasado con La nariz, pero por motivos diferentes, esta ópera dejó de representarse. Durante años se extendió la leyenda de que este editorial de Pravda lo había escrito Josif Stalin en persona. Una mentira que ya se ha demostrado que así lo era, porque quien la escribió fue este hombre que vemos ahí, David Zaslavsky, que era un negro, vamos a decirlo así, valga la palabra, pero nos entendemos, es decir, una persona que escribía al dictado de los deseos de Stalin, y lo que está claro es que Stalin claramente aprobó el contenido de este editorial del Pravda, que era un ataque ad hominem contra Stalin. Entonces esta fue la época en la que Stalin realmente comenzó a temer por su vida. ¿Se acuerdan de cuando he dicho antes que en la primera sinfonía había un solo de timbal? Pues fíjese cómo comienza el acto cuarto y último de la ópera Lady Macbeth. De nuevo, unos timbales en solitario. Sí, igual que el cuarto movimiento de la primera sinfonía, de nuevo tenemos ese solo de timbal, seguido de estas fanfarrias de la orquesta. Todo esto me lo voy a saltar, desgraciadamente. Esto era un ejemplo que me parecía muy interesante entre una passacaglia, que es una forma clásica barroca que incluye Sostakovich en Lady Macbeth, y que luego imitaría su gran amigo Benjamin Britten en su ópera Peter Grimes, pero esto nos lo saltamos así directamente. Chun, 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 chun. No, vamos a quedarnos aquí. Esto es cuando se estrena. Aquí vemos el estreno de la Quinta Sinfonía de Sostakovich con Yevgeny Mravinsky, que es el director que vemos aquí a la izquierda de Sostakovich, porque Sostakovich vivió en los años de las purgas, cosa perfectamente comprensible después de este editorial del Pravda, que sin duda había sido bendecido por Joseph Stalin, con el temor de que cualquier día él lo pudieran arrestar y también pudieran matarlo. Pero nunca lo mataron, nunca lo arrestaron, y su Quinta Sinfonía fue tildada por un crítico de la época como la respuesta creativa de un artista soviético a una crítica justa. Es decir, como que esta Quinta Sinfonía era una admisión de que realmente Sostakovich con la ópera Lady Macbeth había cruzado una línea que nunca debiera haber cruzado, y que él era un artista soviético y que respondía a las críticas justas que había recibido con esta sinfonía. Pero esto tiene mucho de mito porque, este es un retrato de Mravinsky con Sostakovich detrás, esto es también parte de una leyenda, porque el final de la Quinta Sinfonía, que es un final triunfal, optimista, se puede interpretar de manera literal o se puede interpretar de manera irónica. Se puede interpretar que es un final alegre, sincero, o que es un final alegre, fingido. Y aquí se encuentra la dicotomía permanente de la lucha entre Sostakovich y el poder, que los gestos que él hizo no sabíamos si eran realmente sinceros o eran realmente obligados por las circunstancias para poder primero mantenerse con vida y luego para poder escribir la música que él quería escribir. Esto es muy interesante porque en el final de esa Quinta Sinfonía, supuestamente bombástico, alegre, entusiasta, optimista, aleccionador, él incluye un texto de Pushkin en el que se pueden leer: así caen las falsas ilusiones de mi alma atormentada y desde dentro vuelven a resurgir visiones los días antiguos y puros. Hubiéramos podido escuchar, si hubiéramos tenido tiempo, cómo en la Quinta Sinfonía se cita literalmente la música que Sostakovich, o sea, él se autocita la música que había compuesto para este romance al final de la Quinta Sinfonía. Aquí vemos una foto de Sostakovich con Meyerhold, que sí que fue objeto de las purgas y fue asesinado. Es decir, a Sostakovich le fueron matando a toda su gente cercana. Él se vio cada vez más cercado por unos y por otros. Pero Sostakovich volvió a adquirir carácter de héroe nacional con la sinfonía que antes mencionaba Andreu, con la Séptima Sinfonía que él compuso durante el sitio de Leningrado.
en el sitio de Leningrado. Vamos a ver este vídeo que es muy cortito, en el que Shostakovich toca su séptima sinfonía y la presenta él mismo con su voz tan aguda. Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. Сейчас я сыграю отрывок из первой части седьмой симфонии. Él decide quedarse en Leningrado cuando la asedian los nazis, trabaja como bombero, aquí lo vemos en esta foto, y la revista Time le dedica al año siguiente, en 1942, una portada en la que aparece justamente con ese casco de bombero con el que él ayudó en su ciudad natal, Leningrado, aunque luego en mitad del asedio lo sacaron, pero compuso parte de la séptima sinfonía durante el asedio de Leningrado y parte, el resto, el final, el último movimiento, cuando lo trasladaron a un lugar más seguro, a Kubiachev, donde él terminó la séptima sinfonía. La séptima sinfonía fue como una inyección de esperanza para el pueblo de Leningrado, de que podían resistir, como así hicieron, el asedio terrible que duró varios años de la ciudad por parte de las tropas nazis. Pero las desgracias de Shostakovich no habían terminado, porque en el año 48 hubo otra persecución, en este caso en concreto de las personas del mundo de la cultura, propiciada por ese hombre terrible que vemos al lado de Stalin, que es Andrei Zhdanov, que se dedicó a perseguir a todos los compositores que acusaron de formalismo, entre ellos Sergei Prokofiev, que había llegado a la Unión Soviética, había decidido volver incomprensiblemente a la Unión Soviética en 1936 y que tuvo la desgracia y la ironía del destino de morir el mismo día que Stalin, 5 de marzo de 1953. Nadie se enteró de la muerte de Prokofiev porque todos los periódicos hablaron de la gran noticia mundial, que era la muerte de Joseph Stalin. Pero en esta lista podemos ver todos los premios Stalin que se concedieron a Dmitri Shostakovich por sus composiciones, con distintivo de primera clase o con distintivo de segunda clase. Por ejemplo, estas que ganó en 1950 son obras posteriores a esa persecución de Zhdanov, que son obras claramente escritas para el régimen, La canción de los bosques y la banda sonora de una película sobre la caída de Berlín. La caída de Berlín, que las primeras tropas que entraron, como ustedes saben, en 1945 fueron las tropas soviéticas. El Ejército Rojo en 1946 recibió la Orden de Lenin y en 1947 fue nombrado nada menos que en el 30º aniversario de la Revolución de 1917 Artista del Pueblo de la Federación Socialista de Repúblicas Soviéticas. Entonces a Shostakovich, en relación con Stalin y con el régimen soviético, se le ha bautizado de diversas maneras. Por ejemplo, se ha dicho que fue un disidente. Un disidente nunca lo fue. Nunca lo fue. Disidentes fueron Solzhenitsyn, Andrei Sájarov, pero Shostakovich nunca fue un disidente. Se ha dicho que fue un mártir. Hombre, un mártir. Un señor que le dan la Orden de Lenin, que le dan 5 premios Stalin y que lo llaman Artista del Pueblo de la Federación Socialista de Repúblicas Soviéticas, también es un caso, o sea, es una palabra quizás un poco gruesa para él. También se le ha titulado de héroe. Tampoco es un héroe. No hizo nada heroico Shostakovich, realmente. No asumió riesgos. Riesgos asumieron otros, los que se fueron, los que lucharon contra el régimen, los que alzaron su voz contra Stalin, como el poeta Osip Mandelstam, por ejemplo, que murió en la miseria antes de cumplir 50 años. Shostakovich nunca hizo nada de eso. Si tenemos que elegir una sola palabra para definir la relación de Shostakovich con el régimen y con Stalin hasta el año que murió Stalin, el 53, Shostakovich lo que fue un superviviente. Shostakovich hizo lo que pudo para sobrevivir. Hizo lo que están haciendo ahora muchos artistas rusos para poder vivir dignamente sin que los metan en la cárcel o para poder actuar en teatros no rusos o en salas de concierto no rusas, intentando tender y guardar la ropa, porque saben que en que digan una palabra contra Putin o contra la invasión de Ucrania o la guerra de Ucrania son hombres muertos, son hombres o mujeres muertos. Entonces Shostakovich estuvo siempre buscando un lugar en el que poder refugiarse. Julian Barnes, el gran novelista inglés, publicó una novela titulada El ruido del tiempo,
en la que se centra en 3 episodios fundamentales de la vida de Sostakovich. El año 36, cuando el episodio de la Lady Macbeth y la asistencia de Stalin al Teatro Bolshoi y el editorial de Pravda, 1948, cuando la persecución de Zhdanov, y 1960, cuando Khrushchev obliga a Sostakovich a afiliarse al Partido Comunista al que nunca se había afiliado. Y esta vez lo obligan y él transige, del mismo modo que en el año 1973 le obligan a firmar una denuncia del físico Andrei Sájarov y Sostakovich la firma, lo cual le granjea la antipatía eterna de Solzhenitsyn, que pensaba que Sostakovich nunca hubiera sido capaz de hacer eso. Pero Sostakovich hasta el último día sobrevive. Yo escribí una reseña sobre esta novela de Julian Barnes, que titulé El ruido que no cesa, y me gustaría, no sé si ya para terminar o casi, porque ya son y 5 y me ha dicho Andreu que tenemos que acabar a las 8. Sí, tengo que acabar ya, ¿no? Nada, ya no acabo, ya no digo nada. Solo les digo que este libro que tuvo mucha fama, que se editó en 1979, Testimonio, las memorias de Dmitri Sostakovich, tal y como se las contó y las editó a Salomón Volkov, es todo una mentira, una patraña inventada por Salomón Volkov, al que no le tienen que dar absolutamente ningún valor porque está demostradísimo que es todo una pura invención. Y la última parte, y todavía quedan 41 diapositivas, me hubiera gustado... No, pero esta es la última ya. Me hubiera gustado dedicarla a que la manera en que tuvo Sostakovich de sobrevivir fue autoafirmándose. Y el método genial que utilizó para autoafirmarse fue convertir las 4 primeras, la primera letra de su nombre y las 3 primeras letras de su apellido en 4 notas musicales. Re, que se corresponde a la D de Dmitri, mi bemol, que se corresponde a la S de es, que es en alemán es mi bemol, el do, que es la C de Sostakovich, y el si natural, que es la H, es decir, re, mi, do, si, re, mi, do, si. Y había preparado todos estos ejemplos de diversas obras de Sostakovich en las que se escucha a veces casi con ferocidad cómo él se afirma. Es decir, que Sostakovich para sobrevivir en el régimen soviético, que nunca abandonó, insisto una y otra vez, lo que hizo fue autoafirmarse. Y la manera en que se autoafirmó fue citar su propio nombre en su propia música mediante estas 4 notas, re, mi bemol, do y si natural. Y hay una obra muy poco conocida porque muchos de ustedes las conocerán, el concierto para violín, el 8º cuarteto de cuerda, la 10ª sinfonía, en la que escribe este prólogo para una edición de mis obras completas y breves observaciones al hilo de este prólogo. Y ahí hay un momento en el que él se cita a sí mismo. Y dice, y aquí está la firma, Dmitri Sostakovich, artista del pueblo de la Unión Soviética y muchos otros títulos honoríficos, primer secretario de la Unión de Compositores de la República de Socialistas Soviéticas, flamante secretario de la Unión de Compositores de la Unión Soviética, así como muchísimas otras obligaciones y puestos de gran responsabilidad. Y cuando dice su nombre de Dmitri Sostakovich, él lo canta, si lo pudiéramos oír, con re, mi bemol, do, si. Es que tengo a Andreu como un comisario aquí, como Beria, y estoy asustado de que no pueda hablar ya ni un minuto más. De modo que viva Sostakovich, hay que ser clementes con él, vivir bajo una dictadura tan terrible como lo fue la de Stalin o como lo fueron los posteriores regímenes soviéticos, no fue nada fácil. Sostakovich fue quizá un poco cobarde, también a veces tuvo gestos de valentía, pero no fue ni un mártir, ni un héroe, ni un santo. Fue una persona de un talento descomunal que intentó sobrevivir en una jungla en la que era muy difícil sobrevivir con la mayor dignidad posible. Pero así como Mandelstam murió apestado en Siberia de tifus en la miseria más absoluta, Sostakovich murió con grandes honores por parte de las autoridades soviéticas en un hospital de Moscú, en una cama caliente y con buenas condiciones. Es decir, que no hay ni que demonizarlo ni que santificarlo. Si hubiéramos podido escuchar todo lo que tenía preparado, la visión hubiera sido mucho más completa, pero aquí nos quedamos. Muchas gracias.